Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas que dimos en llamar, que llamamos ciclo Pensar y Cuidar lo Posible, la cautela, la espera y el límite preservan implicancias colectivas para construir un porvenir. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañe, de encontrarnos con Jaime Fernández Miranda. Jaime es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, es psicoanalista, se especializa en clínica con niños y niñas y además es director de la maestría de clínica con niños. Bueno, Jaime, un placer, te saludamos desde La Mazota, un placer Muchas enorme. gracias. Un placer para mí. Bueno, Jaime, me interesaba preguntarte, y nos interesaba preguntarte, en relación a este debate que hace un tiempo ya hace algunas fases de este aislamiento social y preventivo que se viene dando, y es el debate en relación a si los niños tienen que salir, si los niños deben salir, pueden salir, y bueno, ¿qué venís pensando en torno a esto? Sobre todo ahora que desde el Estado del Gobierno en algunas ciudades y provincias se habilita y se encuadra de alguna manera la salida de los niños y las niñas. Bien, quisiera empezar más atrás, porque me parece que hay toda una noción de cuidado, ¿sí? Que nosotros deberíamos poder plantear o resituar, digamos, ¿sí? En realidad quisiera arrancar de este lugar, porque me quedé pensando mucho, hay algunos movimientos felizmente minoritarios anti-cuarentena, eh, y me quedé pensando en lo siguiente, y me parece que engancha perfectamente con lo que vos me preguntás. Eh, Yo planteé varias veces que la reivindicación a ultranzas de la libertad individual, por sobre todo ancla en formas bastante primarias de narcisismo y en la reivindicación narcisista del lugar de excepción, de estar por fuera de cualquier legalidad. ¿Sí? Esto es bastante preciso en la clínica, ¿sí? Lo percibimos bastante bien. Ahora, yo creo que estos movimientos anticuarentena muestran el costado más pueril de estas formas primarias de narcisismo. Ya no se trata como la imagen que se me arma ya no es la del niño pequeño que reivindica su derecho a hacer caca cuando se le antoja o a pegarle al hermanito porque quiere, ¿sí? La figura que se me arma es la del niño que reivindica su derecho a meter los dedos en el enchufe, ¿sí? O a jugar con fuego. A mí me parece hermosa, porque me parece que devela el costado más pueril, ¿sí? Más infantil, de estas formas de narcisismo ligadas a cierta subjetividad liberal, ¿sí? De la reivindicación a ultranzas de la libertad por sobre todo. De hecho, una de las frases más tétricas de Bolsonaro es la libertad es más importante que la vida, ¿no? Que es bastante precisa. Eh, Fíjate que acá hay una versión y una visión paternalista del Estado, ¿sí? El Estado es quien quiere restringir mi libertad, como un papá malo, ¿sí? Que me pone límites, los niños pequeños. La lógica de los límites muchas veces no la comprenden, y lo que sienten es que, digamos, el adulto, desde su omnipotencia les está imponiendo, digamos, un límite de modo arbitrario, gozoso y caprichoso, ¿sí? Ujú. Hay una noción muy similar acá dando vuelta, hay una noción paternalista del Estado y una reivindicación pueril e infantil contra los límites que el Estado quiere imponer a mi propia libertad, ¿sí? Eh, Digo esto porque a mí me parece que hay toda una noción de cuidado dando vuelta y hay toda una construcción paternalista del Estado que sería interesante que desmontemos. La lógica discursiva que se bajó del gobierno nacional fue muchísimo más interesante. La idea no es el ciudadano es cuidado y el Estado es cuidador, ¿sí? Queda tranquilo que yo te cuido. La idea es que me parece que fue bastante astuta, digamos, para la única forma en que la cuarentena se podía mantener es si la idea de cuidado se incorporaba desde otro lugar, no del ser cuidado como un niño, ¿sí? Por un Estado paternalista, sino que lo que se bajó del gobierno fue nos cuidamos entre todos, ¿sí? El gobierno le otorga este discurso que me parece que por eso fue tan potente la cuarentena, digamos, tiene un nivel de aceptación enorme, y eso que es un incordio esta cuarentena, digamos, ¿sí? Aún así ha tenido un nivel de aceptación enorme porque en el fondo lo que lograron transmitir, me parece, con mucha astucia, ¿sí? Es una lógica donde no se trata de ser cuidado, sino una dialéctica entre cuidar y ser cuidado. Yo me cuido para cuidar al otro y me siento cuidado por el otro, y cuando yo no, no,
no violo todas las medidas de higiene, sí, lo hago para cuidarme a mí, pero al mismo tiempo para cuidar a los demás. Me parece que eso otorga una responsabilidad al sujeto, que a mí me parece que fue la gran jugada, y que fue una jugada sumamente inteligente, insisto, y subjetivante. Al mismo tiempo transmito otra ética, una ética donde, digamos, hay una dialéctica y una ecuación, si se quiere, entre cuidar y ser cuidado. ¿Por qué voy a esto? Porque me parece que con los niños lo que nos empiezan a mostrar ahora que, por ejemplo, pueden ir de compras con sus padres, en este lugar, en todo este lugar que es todo el resto del país menos Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Sí, estaba dando clase en la maestría Beatriz Janini, nos quedamos charlando un ratito antes de la clase, pero ya están súper restringidos. Acá ingresamos en otra etapa de la cuarentena. Lo que pasa es que el 90% de los casos están allá. Acá, entonces ingresamos en una nueva etapa, donde los chicos pueden, por ejemplo, acompañarnos a los adultos a salir de compras, ¿sí? Con lo cual mis hijos, después de 2 meses, pudieron cruzar la frontera que separa la puerta, que separa el interior del exterior, ¿sí? Sí. Y mi hijo hizo algo genial la primera vez que lo llevé, que dije, ahí me puse a pensar un montón y ahí espero poder responder a lo que me preguntas. La idea es, salimos con barbijo, ellos entienden muy bien la lógica del barbijo, no tienen que tocar nada, no tienen que tocar nada. Papá toca, después se limpia las manos, ¿sí? Ustedes si quieren que les compre algo, me dicen tal cosa y yo veo si se las compro o no, pero no la tocan. Llegamos, bueno, la reto a la mayor, porque yo había agarrado algo del piso, la reté, le puse alcohol en la mano. Cuando la reto a la mayor, más chico me mira, tiene 4 años, y pone las manos atrás, como si estuviera esposado, Sí. y entra, y estuvo todos los 15, 20 minutos que estuvimos en el supermercado con las manos atrás. Me pareció genial, primero porque no es un chico lo que se dice sumiso, más que todo lo contrario, es bastante bravo, tiene un carácter muy, muy fuerte, y me di cuenta que de algún modo todos concebimos, todos, absolutamente todos, y cuando digo todos, pienso sobre todo los que estamos a favor de la cuarentena, que somos la gran mayoría de la población argentina, me parece que participamos de un error de cálculos, que era pensar que los chicos son una bomba de tiempo que si salen, revienta todo. Y que entonces ahí sí nos transmitimos una noción excesivamente paternalista donde el adulto cuida y el niño se deja cuidar, ¿sí? Sí. A mí me resultó genial porque, digo, los chicos tienen muy en claro todo lo que está pasando. Y les transmitimos desde la escuela, en algunas clases virtuales, o con los videos o los audios que mandan las profes, digamos, las seniors, y los padres, les transmitimos un saber, mucho saber sobre lo que está sucediendo, pero un saber que no se traduce en una práctica, que no se traducía en una práctica en el espacio público. Por eso me di cuenta de que en realidad todos estábamos participando de una noción que en realidad me parece que los niños están demostrando que nos equivocamos, que nos subestimamos un poco, de que los chicos eran una bomba de tiempo. Y a mí me dio la sensación de que es interesante, en este momento de la cuarentena se relaja un poco, en estos puntos, por ejemplo, los chicos pueden salir mínimamente acompañados a los padres de compras, recuperar la lógica de la transmisión. Cuando yo ejerzo el cuidado de mis hijos como padre, transmito algo de lo cual espero que ellos sí puedan, que espero que ellos puedan incorporar y de lo cual se puedan apropiar. Esta es la lógica de la transmisión, ¿sí? Transmitir algo de lo cual el otro se pueda apropiar a su manera. Es decir, yo los cuido a mis hijos y les transmito nociones de cuidado para que ellos en el mediano plazo puedan aprender a cuidarse a sí mismos, ¿sí? Eh, y me parece que es un momento, en este momento donde los niños pueden empezar a moverse mínimamente por el espacio público, insisto, de modo muy restringido, pero pueden. Imagínate, estuvieron 2 meses sin poder moverse. Era un poco chocante, lo he charlado con muchos amigos, colegas, era un poco chocante la escena, en la calle no había niños, ¿viste? Era muy fuerte, claro, Sí, sí. donde compran los adultos, y durante 2 meses no vimos niños en la calle. Calles silenciosas, demasiado silenciosas, ¿no? Eh, y creo que en este momento sería importante aportarles a los chicos, empezar a pensar con ellos cómo aportarles estrategias para que puedan lidiar ellos, junto con nosotros, sostenidos por nosotros, acompañados por nosotros, con la pandemia, con el virus, a lidiar con esto. Y yo creo que es momento, sobre todo con chicos más grandes, de poder empezar a pensar, ¿sí? Siempre sujeto a la epidemiología. Finalmente, cuando el eje es vida-muerte, es un eje muy fuerte, digamos, ¿sí? Con lo cual, digamos, siempre sujeto a lo que desde la epidemiología consideren, digamos, viable, empezar a pensar, a transmitirles a los chicos estrategias de que ellos pueden incorporar y construir in situ estrategias para lidiar en el espacio público con el virus. El otro día me hacía reír mi
mi hermano, el hijo de mi hermano, tiene 3 años, un año más chico que Camilo, mi hijo. Y, y es súper obsesivo. Entonces llegó la Ajá. madre, nada, entró de compras, se frotó las manos con alcohol, pero el pibe no lo vio. Indignado estaba porque la madre no se había frotado. Mi hijo la otra vez, no sé, le digo no sé qué, porque bueno, eso está afuera. No, 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 afuera no se puede, me dice. ¿Cómo? Le digo, no se puede, estar coronavirus, me dice. No seas pelotudo, ¿sí? Nos marcan la cancha. Pero por supuesto que marcan la cancha. Quiere decir que ellos tienen noción, que me parece que es importante, sobre todo en niños más grandes, empezar a poder pensar estrategias para que ellos puedan, para que ellos puedan ir construyendo sus propias estrategias sostenidas por el adulto, por supuesto, para lidiar con el virus y para reconfigurar sus lazos. ¿Sí? Los niños, es evidente que lo que más se extraña es estar con otros niños. Yo di una conferencia hace un mes atrás, más o menos, para unos colegas de México, donde planteé mucho de esto, estaba hablando de otra cosa en realidad, pero la importancia del amigo, la importancia estructurante que tiene el amigo para el niño, Sí. ¿sí? El par, las relaciones sexogámicas con pares. Eh, es evidente, digamos. Ahora, para que esto sea viable en el mediano plazo, cuando, digamos, si se sigue avanzando en el sentido que se está avanzando, que se avanza muy bien, digamos, se puede empezar a pensar la posibilidad de construir modalidades de encuentro entre niños, dentro de un tiempo, evidentemente, eh, poder recuperar esta lógica de la transmisión y que ellos puedan pensar cómo reconfigurar su modo de contacto, su modo de lazo, en función de este virus que de algún modo modula y modela las formas de contacto entre los seres humanos en este momento. ¿Cómo ellos pueden eh, 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 gestionar eso? ¿Sí? A mí me parece que hay algo como muy fundamental en eso. Los chicos, aparte, es divino, porque pues, mis hijos tienen 6, la mayor, y 4 el menor. Se ponen los barbijos. Primero ya es toda una cuestión estética su barbijo. O sea, mi hijo lo Sí, que hoy nos sí. encontramos, le digo, mira, ponete el de mamá, que le quedaba más o menos bien. Y es un escándalo, él es muy coqueto, ¿no? Él quería su barbijo. Y aparte es todo un juego para ellos, estar en la calle con los barbijos, charlar a través del barbijo, no tocar nada en un supermercado, en un mercadito, pero al mismo tiempo lo que tiene incorporado la fantasía ellos todo esto. La cantidad de dibujos, mira, se encontraba este dibujo, no sé si se ve, este dibujo está en la Eh, ladera de mi casa, es un coronavirus tachado, ¿ves? Lo hizo mi ah, hija de sí. 6. Yo te iba a decir Mi que hija era se como un ventilador. O sea, me llegó hasta ahí la capacidad Pero se nota, se el nota. dibujo que hace Se del nota. virus, ahí. Mi hija lo decidió, tachado, enojada, decidió ponerlo en la ladera de mi casa, ¿sí? Sí. Yo los escucho jugar y 2x3 está el monstruo malo, el robot, el coronavirus, ¿sí? Ha sido Ujú. incorporado la fantasía, y la capacidad de fantasía y la capacidad de pensar son estrictamente correlativas en niños, ¿sí? Con lo cual, digamos, me parece que es momento como para empezar a pensarlo, y empezar a pensar cuáles son las estrategias a partir de las cuales los niños puedan retornar lentamente a circular mínimamente, mucha restricción, evidentemente, por el espacio público, y empezar a pensar a mediano plazo, en la medida eh, eh, que la curva de contagio se estabilice, etcétera, en la medida que los datos epidemiológicos lo habiliten, poder pensar cómo transmitir a los chicos y que ellos se puedan ir incorporando estrategias de relación con el otro que contemplen la amenaza de contagio, ¿sí? Ujú. Y yo creo que hay una cosa muy lúdica, los chicos pueden hacer una cosa muy lúdica en contacto con ellos, ¿sí? En contacto con pares. Entiendo que niños más grandes, los niños más pequeños les va a ser mucho más difícil, ¿sí? Eh, y yo creo que ahí los analistas tenemos muchísimo para aportar. A los analistas no nos convocaron, pero está bien. A ver, ¿cómo decirlo? Yo lo primero que di una entrevista hace un tiempo atrás para un programa de radio, me planteaba esto. La primera respuesta de los analistas, de muchos, no digo los, no generalicemos, pero de gran parte del psicoanálisis, fue apurar un saber y apurar consejos, ¿sí? Psicologizar el asunto. De apurar, con los niños hay que hacer esto, con los adultos, ¿sí? Y yo digo, puta, yo no sé qué hacer con mis niños, y esta persona que escribe en Facebook sabe que tengo que hacer yo con mis hijos, qué clara que la tiene, ¿no? Sí. Este, Digo, este saber apresurado, que no solo era, como dije aquella vez, pensar lo nuevo con herramientas viejas, también fue una forma de quedar exento de aquello que nos inundaba. Yo estuve el primer tiempo intentando escribir cosas, no podía escribir. Estaba tan metido en eso que me abrumaba, porque el primer tiempo fue de mucho estupor frente a la pandemia, a la amenaza, a la posibilidad de morir, digamos, a la posibilidad de que mueran seres queridos, y al encierro que, bueno, era una lógica del tiempo y del espacio absolutamente disruptiva en relación a la vida cotidiana que llevamos. Y en ese estupor, yo no podía ni escribir, digamos, intentaba escribir y garrapateaba boludeces, se la mandaba una amiga, a Laura Klein, que es alguien que yo quiero mucho y que respeto mucho,
y me decía, nada, que no me apure. Sí, después pude ir pensando cosas, ¿sí? Después pude ir elaborando, me reencontré con mis pacientes, me reencontré bien con mis amigos. La primera respuesta a Sarita fue apurar un saber que los dejaba fuera. Yo te doy consejo porque yo sé lo que hay que hacer y yo no estoy implicado en esto, ¿sí? Este, Una de las cuestiones que a mí me, me inquietaron de la forma en que el psicoanálisis o ciertos analistas se manejaron es una tendencia fuerte a patologizar la cuarentena. Es cierto, digamos, hay muchos niños que hicieron algunas regresiones. Es cierto, hay muchos niños que se profundizaron los síntomas. Es cierto que también a muchos no les pasó, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no sea molesto, que no les genere malestar, ¿sí? Pero de ahí a patologizar la cuarentena hay un paso. A mí me parece que se tendió a generalizar, ¿sí? Los niños, entonces se genera una cosa muy alarmista. Pensemos que hacemos con los chicos están todos pasando, están todos, no solo pasando la muy mal, sino que están regresionando, están enfermando de algún modo, ¿sí? Y yo digo, a algunos les pasó, muchos de mis pacientes, muchos no, eh, muchos yo decía, algunos empezaron disfrutando de tener a los padres mucho más disponibles, después se saturan, porque claro, la disponibilidad del adulto también genera mucha más tensión, ¿sí? Y si, como decía Ferenc, si hay algo, las pasiones del adulto son traumatizantes para el niño, y el niño 24 horas con sus padres está también más expuesto a las pasiones del adulto, pero me parece que se generalizó como un modo, creo yo, de justificar nuestra intervención. Bueno, si hay enfermedad, entramos nosotros, ¿sí? Si los niños están enfermos, tenemos que entrar, nosotros podemos aportar un montón para pensar. Una generalización errónea, porque yo no creo que sea así, si bien a muchos chicos les pasó, insisto, a muchos no. Y patologizar el malestar no me parece una buena salida, ¿sí? Hay que malestar, los chicos les queda malestar, nosotros también, ¿sí? Un malestar que aceptamos porque sabemos muchos que es la mejor decisión, digamos, estar aislados, para evitar el contagio y la muerte masiva, ¿sí? Para evitar Italia. Este, Ujú. eh, y bueno, y la última de los analistas que me da entre cierta inquietud y preocupación y un poco de vergüenza, es todo lo que se armó en torno al término angustia. No sé si has estado atento en las redes sociales, Sí. la cantidad de psicoanalistas que empezaron a usar, a ver si Alberto usaba o no usaba bien el término angustia, empezaron a delirarse con ese, como decía Franco Ingracia, que me parece inteligente, con ese significante que les hace signo, ¿sí? Este, Angustia es esto, y en realidad, precisamente es un significante que también depende mucho del contexto. Lo que a mí me resultó preocupante es la estratosfera en la que se vive, que viven muchos analistas alejados de lo que realmente había en juego en la pregunta mala leche de la periodista de Infobae y la respuesta de Alberto. Se pueden pensar mil millones de cosas. Lo que hay en juego, es la idea de los medios hegemónicos y la derecha residual de hegemonizar y ser representante del malestar de la gente, ¿sí? Malestar inevitable, ¿sí? Eh, Todo eso, que es lo que estaba en juego políticamente ahí, me pasó por el costado, ¿sí? En realidad era una disquisición sobre el concepto de angustia, un delirio, ¿sí? La verdad que me resultó vergonzoso, por suerte, muchísimos analistas en las redes sociales a criticar esto, y la verdad que me resultó bastante interesante. Digo, yo no creo que ni que haya que patologizar a los niños, si bien algunos sí que se incrementaron sus síntomas. Yo tengo algunos pacientes que incrementaron algunas de sus dificultades, que en realidad no inventaron dificultades nuevas, que ya las tenían, digamos. Así que bueno, ahora felizmente que se fueron relajando, digamos, se fue relajando la cuarentena, puedo volver a verlos en el consultorio con un montón de medidas de restricción, estoy habilitado para verlos y me parece que está buenísimo. Pero patologizar el malestar para poder intervenir me parece que es otro de los grandes vicios del psicoanálisis. Porque me parece que nosotros debiéramos poder aportar en este momento, poder pensar estrategias subjetivas para poder lidiar con los grises de la cuarentena. La nueva etapa de la cuarentena, no en Buenos Aires, pero sí en el resto del país, abre un conjunto de grises. Digo, hay un montón de zonas grises. Y ahí, primero, esas zonas grises incrementan la lógica del cuidado como cuidado mutuo y la lógica de la responsabilidad de cada uno, ¿sí? De subjetivar, ¿sí? Esto que se bajó desde entrada desde el gobierno y que decía que parecía sumamente acertado. Este, eh, pero al mismo tiempo, digamos, hay que ver cómo gestionarlas esas zonas grises, cómo lidiar con eso. A mí me parece que nosotros tenemos eh, muchísimo para aportar ahí. Yo pensaba de entrada, por ejemplo, digamos, eh, mi hija está en primer grado, la mayor, entonces, bueno, nada, nada, primer grado es muy importante, tiene que aprender a leer y escribir, sumar y restar, es mucho.
y no están teniendo clase. Entonces, bueno, al principio nos bombardeaban con tareas, lo que generaba era mucha angustia y mucha culpa en los padres, que no llegábamos nunca, los chicos cierta saturación, se tensionaba mucho el lazo padre-hijos, ¿sí? Padres-hijos, porque era mucha lucha todo el tiempo, estaban muchas horas con eso, si no lo hacías te sentías culpable, ¿sí? Porque había que hacerlo, este, y nada, se generó mucho quilombo y finalmente desde la escuela, que creo que vendrá la línea del ministerio, realmente no lo sé, pero sí sé que de las escuelas de mi hija y del jardín de mi hijo, y de muchos pacientes, se bajó una línea de, bueno, hagan lo que puedan, avancemos, ¿sí? Yo digo, de entrada tendría que haber sido así, y puta, ¿por qué no? Nosotros podríamos haber aportado mucho, el psicoanálisis, especialmente el psicoanálisis con niños, podría haber aportado mucho a esto, en el sentido de que, bueno, no podés sobrecargar tanto en una situación de encierro el lazo entre los hijos y sus padres, eh, y que bueno, que no podés hacer de cuenta que este año va a ser diferente, que no podés hacer de cuenta que no pasa nada. Nosotros podríamos haber aportado mucho en el comienzo de ese debate, pero si estamos discutiendo si Alberto usa bien el concepto de angustia, enfermando a todo el mundo para poder intervenir, o dando consejos que nos dejan por fuera del problema, como si nosotros nos estuviéramos aislados, ¿sí? Y es poco probable que nos convoquen, ¿sí? Yo creo que este es un momento clave para la intervención de los analistas y para poder pensar estrategias eh, subjetivas para poder lidiar con los grises, los grises que abre esta nueva etapa de la cuarentena. A mí me parece que en ese punto con los niños tenemos mucho para hacer y mucho para pensar. Porque esto se va a ir abriendo y nadie sabe bien cómo. Nadie sabe bien cómo va a ser el encuentro de un niño con otro niño. O cómo hacer para que no sea un pegoteo que terminen siendo un foco de contagio enorme, ¿sí? En algún momento los niños se van a ir encontrando con niños. Entonces, bueno, ¿cómo poder transmitirle esto a los chicos? ¿Cómo poder pensar con los niños una lógica de transmisión que les permita a ellos, con los recursos que nosotros les ofrecemos, construir sus propias herramientas para lidiar con esto, reconfigurar sus lazos y reconfigurar sus modos habituales de contacto para poder estar con sus amigos sin exponerse al contagio? Evidentemente, cuanto más grandes son los niños, más sencillo es pensarlo, estos niños más chiquitos es mucho más difícil. A mí me parece que ahí el psicoanálisis tiene mucho para decir. Digamos. Me parece que ahí sería interesantísimo que nosotros estemos en el debate. ¿Sí? Eh, es un momento, es este momento, ese momento donde, insisto, eh, las cuestiones, tiene un montón, insisto, de zonas grises. El Estado no puede protocolizar todo, porque son muchísimas las cosas que se van habilitando, ¿sí? Y protocoliza todo lo que se puede, pero el resto queda, digamos, bajo la égida de la responsabilidad de cada uno, digamos, ¿sí? Bajo la posición ética que cada uno tenga en términos de cuidarse y cuidar a los demás. Y ahí me parece que hay mucho para poder ver. En los niños hay muchísimo. Yo no creo que porque los niños están todos regresionando y todos enfermos, hay que pensar ya mismo cómo tienen que hacer para salir. Pero yo creo que los chicos les produce malestar porque los niños necesitan a sus amigos. ¿Sí? Algunos habrán regresionado sus síntomas, también podremos trabajar, ahora podemos trabajar con ellos en consultorio también, digamos, ¿sí? Con un montón de... El consultorio es otra zona gris. ¿Cómo laburar con chicos? Charlaba con Beatriz Janín, ella decía, bueno, mucha gente, en Buenos Aires no, pero gente que ella supervisa en Madrid o en Bilbao, que son los dos lugares donde ella tiene sus grupos en España, este, empiezan a trabajar con cada un niño se trae su juguete. Puede ser. Yo la otra que pensé es, qué sé yo, pero fíjate la cantidad de zonas grises. Bueno, eso parece una pelotudez, pero digo, bueno, los juguetes es básico. Y yo prefiero mantener los juguetes del consultorio, que son los juguetes con los que tus chicos trabajan, no es lo mismo tus propios juguetes que esos juguetes que son tuyos por esos 45 minutos, pero que después no te lo llevas, etcétera, tienen otra lógica, no voy a poner con eso, sería muy largo. Este, Poder dejar un conjunto básico de juguetes a los cuales cada vez que se vaya un niño va a tener que rociar o limpiar con alcohol, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, pero eso es una cuestión, no es menor, es importante, pero bueno, no es una cuestión es una cuestión bien práctica. Me parece que en estrategias de subjetivación es muy importante. Y los chicos pueden salir, si nosotros la hacemos bien, pueden salir ganando de esto, si les enseñamos a lidiar ellos y a cuidarse a sí mismos. Lentamente, con el soporte del adulto, no se trata de hacerlos cruzar la avenida sin antes enseñarla a mirar a los costados, digamos, sí, solos. ¿Se entiende? Es otra cosa. Sí, se entiende. Pero, pero bueno, me parece que yo creo que es cierto, digamos, no habría que quejarse tanto, digamos,
nada, que es cierto que los datos epidemiológicos son muy importantes y tienen cierta, van comandando el proceso, me parece muy importante, estos tan narcisistas de negar esto, ¿sí? Pero yo creo que en este momento es importante que nos convoquen y que nosotros estemos, ¿sí? Que estemos para poder empezar a pensar la salida, ¿sí? Lentamente, en la medida que la curva se siga aplanando, en la medida que no haya nuevos contagios, en la medida que desde los DNU del Estado Nacional vayan habilitando mayor apertura, me parece que ahí es clave lo que nosotros podemos aportar en esas fronteras, ¿sí? En esas zonas de frontera. Está claro, sí. En el eje, entonces, en el eje vida o muerte, una vez que comiencen los grises, los psicoanalistas aporten herramientas para la vuelta de los niños y las niñas. Ya empezaron los grises. Ya están los grises. Ya ven los chicos en la calle, digamos, ¿sí? Con barbijo y yendo a la de compra, pero están Cada vez chochos. cada vez se aclaran más los grises. Sí, 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 es cierto, pero digamos, también es cierto que eso queda muy, muy librado, digamos, a cómo lo vayan gestionando el adulto, cómo lo vaya viendo cada uno, digamos, porque es así, no hay otra forma. Entonces ahí es muy importante poder plantearlo, y poder plantear que pueden restituirle cierta potestad a los niños, me parece muy importante. Me parece que nosotros pensamos todos, que los niños, bueno, los soltás es una bomba de tiempos, nos contagiamos todos. Y yo te digo que Camilo, Lila, mis hijos y mis pacientes, mis sobrinos, fueron demostrando que tienen muchos más recursos, que fueron construyendo mucho más recursos de lo que nosotros creíamos y que tienen la posibilidad de, insisto, sostenidos por el adulto, poder ir incorporando ciertas lógicas de cuidado que les permitan a ellos cuidarse a sí mismos y cuidar a los otros y poder, eh, por ende, ir habitando cada vez con mayor frecuencia y profundidad el espacio público, que es clave, ¿sí? Y los espacios exogámicos, que es lo que les está faltando mucho a los niños. Los niños se extrañan menos, en general, cada uno extraña, ¿sí? En psicoanálisis no se generaliza, pero hay ciertas tendencias. En general, mis pacientes y mis hijos extrañan mucho más a su amigo que a su abuelo, aunque lo extrañan a sus abuelos, ¿sí? ¿Se entiende? Hay algo con la lógica, con lo exogámico, muy fuerte, con la lógica exogámica y con la necesidad de lazos exogámicos que yo creo, no voy a ahondar en eso ahora, que son absolutamente estructurantes para un niño, ¿sí? Un niño, yo lo decía, también lo aprendí mucho con mi hijo tiene un carácter bárbaro y es muy difícil transmitirle legalidad porque él se quiere imponer, ¿sí? Ahora está más grande, cuando era más chiquito. Y vos lo ves con sus amigos y es un amor. No es un pibe sumiso, pero es un pibe mucho más, cede mucho más con su amigo que conmigo. Entonces digo, puta, esto lo he planteado cuando di la conferencia en México, en la construcción de legalidades, en la instauración y la incorporación de legalidades, los amigos juegan un rol muy importante. Nosotros lo pensamos siempre en la relación asimétrica, vertical, niño-adulto, adulto-niño, ¿sí? Pero también las legalidades las van construyendo junto con sus pares para poder hacer lazo, para poder estar con pares. Entonces, digamos, tienen una función estructurante los amigos. Eh, pero insisto, esto no quiere decir que los niños se estén enfermando porque no ven a sus amigos. Quiere decir que necesitan ver a sus amigos, que los extrañan mucho, y que esto les genera malestar, evidentemente, y que en la medida que este, se puedan ir lentamente relajando la cuarentena, vamos a tener que pensar cómo, digamos, ¿sí? Se me ocurren mil ideas a mí, y no sé si viene al caso ahora, pero nada, tampoco nadie me preguntó más que vos cómo hacerlo. No, bueno, Pero pero hay que esta es una forma, estas entrevistas son una forma de empezar a pensar los grises, entonces. empezar a pensar, sí, 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 sí. Sí, que, insisto, son estrategias de subjetivación también, los grises, ¿sí? Son Yo lógicas y lógicas. quería preguntarte algo de la estrategia de subjetivación y, perdón, te interrumpí, ¿querías terminar una idea, Jaime? No, 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 dale, decime, Germán, dale, dale. No, porque yo te intentaba en preguntarte, vos recién hablabas de de la importancia de estos grises en la constitución subjetiva y o sea, los aportes del psicoanálisis en estos grises. Y yo pensaba en las subjetividades que se intentan formar con la visión paternalista del Estado y me veo tentado a preguntarte si avisorás un futuro en que haya otra lógica del otro, porque hay dos lógicas dando vuelta, una del otro peligroso que contagia, también está la lógica del Estado que pareciera como un padre proteger, pero también hay otra lógica de cuidado hacia el otro. ¿Crees que hay un futuro próspero en relación a
el registro del otro, el cuidado del otro, con este 80% que acompañan las decisiones del Estado, o no. Es medio difícil pensar el futuro, pero me arriesgo a preguntarte. Mira, no hago futurología, así que te lo tiro para el pasado, porque tengo mis años, ¿sí? Yo me salí a la vida pública y a la vida política, por ende, ambas cosas a la vez. Yo creo en los años 90, cuando me vine a vivir a Rosario, en el año 91, y me vine a estudiar psicología, ¿sí? Eh, la cantidad de cosas, esto yo lo planteé en una nota que publiqué hace muchos años, cuando ganó Macri, que estaba bastante fastidiado y enojado, escribí una nota para Página 12 muy larga, y decía esto, no decía esto, pero este era el espíritu. Para quienes habitamos los 90, ¿sí? Para quienes pasamos el nivel de consenso arrasador que tuvo el modelo neoliberal en los 90 bajo la égida del menemismo cabalismo, tenemos un conjunto de cuestiones en la agenda que antes eran impensables, ¿sí? No solo era impensable, hubo mucha lucha de organismos de derechos humanos, pero es cierto que hoy es imposible establecer el 2 por 1 para los genocidas. No pudieron en su mejor auge, ellos, en su momento de mayor esplendor no pudieron. Eh, y hay un conjunto de ejes, la palabra militancia, decía yo en ese escrito, digamos, era algo bastante mal visto, los militantes que éramos en aquel momento, y la militancia era algo bastante mal visto, una palabra bastante devaluada. Hoy por hoy es una palabra que tiene un peso importante, digamos. Mucha gente se autodefine militante, ¿sí? Y mucha gente milita, efectivamente. En cuestiones de género, ¿sí? Eh, eh, y puedo decir mil cosas, digamos, y sobre todo es que en realidad la idea de un Estado monstruo que se come todo y que en realidad, digamos, la idea es liberalizar todo, en los 90 tenía un consenso enorme. Hoy no lo tiene así. Por supuesto, tiene su consenso, digamos. Es cierto que Macri volvió a sacar 30% de votos y que parece que tiene un piso de voto de 30%, lo cual a mí me parece deprimente, ¿sí? Pero de todos modos, no te contesto para adelante, te contesto para atrás. Hay un conjunto de temas en la agenda de debate pública, inclusive en los medios hegemónicos, que era impensable que eso estuviera planteado en términos masivos hace 20 años atrás. ¿Que eso me esperanza? Y no lo sé, sí, qué sé yo, yo no soy entusiasta, pero soy pesimista al mismo tiempo, digamos, ¿sí? Pero es una cuestión subjetiva. No es que soy pesimista con esto, me pregunta, es mi lógica, digamos, ¿sí? A mí me parece que es muy... o sea, si yo te dijera la parte más pesimista es con el desastre que hicieron estos hijos de puta, sacaron el 30% de los votos. Si yo te dijera la parte más optimista, cualquier gobierno de derecha, por más desastre que hubiera hecho, se hubiera quedado 8 años y este se fue a 4. ¿Sí? Y en cuanto a los debates públicos, y sí, es interesante, el nivel de debate y el nivel de politización que hay hoy no había hace 20 años. Eso es promisorio, ojalá, la verdad que ojalá que vaya cambiando. No hay forma de transformar la política, lo sabemos. A nosotros los que venimos de los 90 nos lo enseñó su comandante Marcos. No hay forma de transformar la política si no transformamos la micropolítica y no hay forma de la sociedad sino una transformación subjetiva profunda. ¿Sí? Por eso me parece que hay una disputa muy importante para ahí, ¿sí? En la cuestión de la subjetividad. Que en una pandemia como esta, la lógica nos cuidamos entre todos, se haya impuesto con tanta fuerza, y es interesante, es auspicioso. En los 90, no sé qué hubiera pasado, es contrafáctico, pero créeme que mi opinión es que no hubiera sucedido, ¿sí? El cuidémonos entre todos, era algo impensable, ¿sí? Éramos unos loquitos los que planteamos esto, éramos un poquito, ¿sí? Hasta la masividad de las marchas. En los 90 las marchas masivas eran, cuando empezó toda la crítica, cuando se empezó a descascarar el modelo neoliberal, empezó a mostrar todas sus fisuras, había marchas masivas, la masividad de los encuentros públicos de hoy triplica, quintuplica, digamos, lo que había antes. Yo digo, sí, hay algo bastante auspicioso. Yo la verdad que no sé cómo terminará todo esto, pero la verdad que eh, eh, espero envejecer y morir en un mundo mejor, ¿sí? Y que mis hijos vivan en un mundo mejor, digamos, ¿sí? Silvia Bleichmark, maestra para mí, que no quiero llamar, no me hubiera gustado morir en los 90. Yo pensaba, qué suerte que se murió antes que gane Macri, porque si no se volvía a morir, ¿entendés? O sea, sí, ella sí. murió en 2008, 2009, en un momento donde, claro, digamos, había una transformación cultural enorme, digamos, una transformación de las lógicas
de la subjetividad enorme, ¿sí? Donde empezaron a aparecer, qué sé yo, a nosotros nos resultaba impensable en los 90 que algún día a alguien se le ocurriera eliminar las leyes de punto final de evidencia de vida. Teníamos como bandera pensando que esto iba a durar hasta que yo muera, bueno, qué sé yo. Y si le decía no me hubiera gustado morir en los 90, digo, puta, después vino este hijo de puta durante 4 años, pero bueno, ahora es otra cosa, qué sé yo, veremos cómo nos recomponemos de eso, de esos 4 años de arrasamiento. Yo la verdad que no hago futurología, ¿no? Prefiero no, porque aparte siempre está demasiado tenida por mi subjetividad y yo soy una persona muy pasional, ¿sí? Entonces prefiero no hacerlo. Pero sí te digo que en realidad me gusta más la subjetividad política contemporánea que la de hace 20 años atrás, muchísimo más, ¿sí? Y eso, bueno, espero que a futuro Está bien, está bien. sigamos Está siga bien. profundizando, siga profundizando ese proceso. Y Está bien. el cuidado mutuo, insisto, es una lógica que es este año que así pensable. Con lo cual, ojalá que avance, digamos, ¿sí? En el mejor de los sentidos. Bueno, Jaime, muchas gracias por este encuentro virtual, esta forma nueva de encontrarnos por ahora. Y te Sí. agradecemos de la masota. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad Te que me mandamos divertí. un saludo grande. Dale, un abrazo para ustedes. Chau, chau. Chao.